Talk about it, but it's a substantial number. We're going big. The expression, we could do it two ways. We could keep going back every day or every week. We're going big, and that's where Mitch McConnell, that's the way he wants to go. That's the way I want to go. I think we want to get it done and have a big infusion as opposed to going through little meetings every couple of days. We don't want to do it that way. Iremos a lo grande, se anunciaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presionará al Congreso y al Senado para que apruebe un paquete de estímulos de $1 billón, que incluye un cheque de $1.000 para aquellos ciudadanos que hayan perdido su trabajo debido al coronavirus, que sigue avanzando por el país, dejando ya más de 100 fallecidos. A comienzos de la mañana eran medios estadounidenses como el Diario Político y el Washington Post quienes adelantaban que el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, acudiría al Congreso a lo largo del día para negociar un paquete de estímulos valorado en $850.000 millones para frenar el impacto del coronavirus, que en Estados Unidos comienza a seguir la estela de Europa con el cierre de negocios, locales de ocio y paralización de las fábricas para evitar que el virus siga avanzando por el país, donde ya hay más de 6.524 casos y 116 muertes, y que ha llevado a cadenas como Apple, McDonald's o Starbucks al cierre de sus tiendas durante el pico de contagio tanto en Estados Unidos como en Europa. También el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha prohibido que haya concentraciones de más de 50 personas en Estados Unidos siguiendo el camino del viejo continente. El propio presidente de Estados Unidos declaraba el estado de emergencia hace unos días para poder liberar fondos federales que quiere dedicar a estos estímulos, como medida complementaria a los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal, que los ha situado en mínimos del año 2008 del 0% y el 0,25%. Un paquete de estímulos que rondará los $850.000 millones, pero que podrían alcanzar el $1 billón debido a la intención de Donald Trump de cambiar el recorte de impuestos por la emisión de cheques de $1.000 para aquellos estadounidenses que hayan perdido su puesto de trabajo por la paralización de la actividad debido al coronavirus, una medida que no es desconocida ya que el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, lo intentó en plena crisis del año 2008 y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en la misma rueda de prensa anunciaba que los cheques podrían comenzar a llegar en las próximas 2 semanas. We're looking at sending checks to Americans immediately. And what we've heard from hardworking Americans, many companies have now shut down, whether it's bars or restaurants. Americans need cash now, and the president wants to get cash now. And I mean now, in the next 2 weeks. El objetivo del gobierno federal es frenar la caída de los mercados y del rendimiento de los bonos, que están viviendo sus peores semanas desde la crisis financiera del año 2008. Este paquete de estímulos podría alcanzar los $1,2 billones, según las últimas noticias. No tardaron en llegar las reacciones de los políticos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, sobre todo de aquellos estados que están viviendo de cerca el coronavirus, principalmente el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien indicaba que podría decretar que 8,5 millones de personas se sometiesen a la cuarentena. That's on everybody's mind, and that is the issue of shelter in place. This is a reality that is being talked about because this crisis continues to grow. We are all deeply concerned about the direction and the trajectory, even as we get new information daily and hourly, and we're trying to better understand the specific trajectory. It's quite clear this is a fast-growing crisis. También el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dejaba unas palabras en la CNN. Decía que es una situación muy difícil que nunca han visto y que van a dedicar todos los recursos del estado a frenar esta crisis sanitaria. So it's unique in the nation in that it is a very dense cluster of positive cases, and it's been going up exponentially. What we're doing is we're bringing all resources to bear on that cluster. Pero no solo Nueva York y a nivel nacional el gobierno federal, también otros estados han firmado ya leyes para dedicar fondos estatales a frenar el coronavirus. En el caso de California ha dedicado $1.000 millones para luchar contra el coronavirus y el de Georgia un total de $100 millones. De vuelta en el Capitolio, el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell pedía al Congreso y al Senado que aprobase la ley cuanto antes posible y el secretario del Tesoro Steve Mnuchin advertía en una comparecencia a puerta cerrada que el desempleo podría llegar a un 20% si Estados Unidos no conseguía llegar a un acuerdo para aprobar estos estímulos. El propio Mnuchin daba detalles de este paquete de estímulos a la salida de su comparecencia. This is a very unique situation in this economy. We've put a proposal on the table that would inject $1 trillion into the economy. That is on top of the $300 billion from the IRS deferrals. Now, let me just say, this is a combination of loans. This is a combination of direct checks to individuals.
This is a combination of creating liquidity for small businesses. Pero este paquete no solo busca ayudar a los estadounidenses, sino también a las aerolíneas, quienes estiman el rescate en un total de 58.000 millones de dólares, ya que el coronavirus es la mayor amenaza para el sector de los atentados del 11S en 2001 y la industria del turismo y de la aviación es clave para el crecimiento económico de Estados Unidos. Pese a los estímulos, los grandes analistas no creen que haya manera de evitar esta recesión. El mejor escenario para muchos de ellos es que durante los meses de julio y agosto poco a poco los trabajadores vuelvan a su puesto laboral y el peor de los escenarios es que continúe la crisis sanitaria porque haya más casos de coronavirus y por tanto la recesión podría ser más duradera y se requerirán mayores medidas fiscales. If we had an outbreak of the magnitude they have in China, that's going to be worse for our economy than what it has been in the Chinese economy. And you only get one chance to make a first impression. If we blow our health credibility right here at the beginning, so that everybody is actually terrified and says, you know what, I'm just not going to leave my house for 3 weeks, the recessionary impact is going to be quite severe.